Buenos días, Panamá. Hoy es jueves 14 de mayo, un día en el que el presidente ha dicho no le va a patear la lata a nadie. ¿Qué quiere decir esto? No habrá despidos masivos en el gobierno, no habrá aumento de la edad de jubilación, ni habrá aumento de cuotas. Eso en el tema del seguro social. Sobre el tema agropecuario, ayer en Merca Panamá, y con eso y de eso vamos a hablar con el viceministro Carlos Rognoni, que préstamos blandos a 0% de interés para productores de arroz, maíz y frijol. Un día también en el que Brasil se sigue convirtiendo en el gran epicentro de la pandemia en América Latina. Además, Estados Unidos ya roza los 85.000 fallecidos. Atención, porque también hay problemas serios en Ecuador, Perú y Chile. La costa pacífica suramericana parece que no está manejando correctamente esta pandemia. ¿Qué está ocurriendo en esos países? Don José Blandón Castillo, bienvenido como siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a usted que nos sigue en KW Continente y nos ve por Next TV, canal 21. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que contar. Muchas cosas. Cuando el mundo está en esta situación, hay tantas cosas que decir que uno tiene que hacer una selección de temas para que usted tenga una tendencia de lo que ocurre en el mundo, lo meta en el análisis suyo de lo que está pasando en el país y entonces usted saque sus conclusiones. Nosotros les damos los hechos. Y algunas veces le damos nuestro análisis para que usted tenga guías, que piense diferente a nosotros. Esa es la idea. Bueno, la idea es que usted piense. Oiga, esa acusación de los hackers chinos que denunció ayer el presidente Trump en la conferencia de prensa. Dice que quieren robarle toda la información que Estados Unidos tenga sobre el coronavirus. Ahora le hablo sobre eso, sobre los Estados Unidos. Ahí está pasando de todo. De todo. En Estados Unidos. Y en las grandes potencias pasa siempre cosas así, no nos extrañemos. Pero algunos datos mundiales para ponernos en perspectiva. Hay unas noticias buenas en Panamá. Primero, creo que en el ajuste de la Caja del Seguro Social bajo la administración del presidente Cortizo no habrá aumento de cuota ni aumento de la edad de jubilación. Eso es una buena noticia. Eso es una cosa importante. Vamos a partir a discutir otras cosas. Entonces alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ahora le explicamos. Ahora en el plano nacional. También arrancó el plan de solidario para garantizar la seguridad alimentaria. En el periódico Metro Libre de hoy aparece un detalle de esa noticia. Usted préstele atención, se lo recomiendo para sobre todo nuestra gente en el sector agropecuario. También le vamos a hablar y vamos a hablar con el viceministro de esa cartera. Pero fíjese lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. A nivel mundial ya sobrepasamos los 4.500.000 de casos positivos en el coronavirus. Y la cantidad de muertos está cerca de los 300.000, hay como 298.000 y hoy debemos pasar de los 300.000. Pero lo importante de esto son lo que dicen los científicos. Los científicos, no los políticos. Sí. En esto hay que escuchar a los que saben de esto y nosotros leemos a los que saben para transmitírselo. A pesar de las críticas que le han hecho a la Organización Mundial de la Salud, nadie tiene más experiencia a nivel global en el manejo de pandemia que la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ahí, créame, ahí hay talento. Tanto que con todo lo que es la migración descontrolada que hay en África, han logrado mantener el ébola en ese área del África occidental. Es decir, no ha pasado a ningún país subsahariano, un país del Magreb ni hacia Sudáfrica. Está controlado en los alrededores del río Congo. Y esa droga, ese antiviral que se está probando para el coronavirus, se probó en el ébola, el Remicade. Y no tuvo muchos efectos, pero la Organización Mundial de la Salud hizo un tremendo trabajo, no solamente con el ébola, la poliomielitis, toda una serie de enfermedades, la viruela, la tuberculosis, el VIH. Ahí hay científicos, usted tiene que escucharlos. También en el CDC y en los organismos internacionales, en las universidades de los Estados Unidos, de Inglaterra, en las universidades nuestras, en la Universidad de Brasil, en la Universidad de Chile, en Argentina. No importa qué pequeño, por ejemplo, ayer el gran aporte científico fue lo que Costa Rica publicó, que
el coronavirus sigue estando latente en heces de recuperados. Y además, en Asia, Japón, Corea del Sur, la República Popular China, tiene la India, tiene un equipo de investigación científica de una calidad increíble. Cuando usted hable de China, por ejemplo, cuando yo veo al presidente Trump hablando de China, sí, quiere ignorar el desarrollo tecnológico que ese país ha hecho. De 40 años que no va a guerra, le ha dedicado a desarrollar sus tecnologías. Pero esto nos indica a nosotros que en las cifras de los Estados Unidos hay 1.430.000 personas positivas de ese 4.5 millones, casi un tercio, y un poquito más lo lleva a los Estados Unidos, con más de 85.000 muertos al día de hoy, a la mañana de hoy. El presidente de los Estados Unidos dice que esas cifras están abultadas. El doctor Fauci dice que están subestimadas, es decir, que son mayores. Cuando se hace una encuesta en los Estados Unidos, el 65% le cree al doctor Fauci y el 35% le cree a Trump. Pero que en un momento como este esté un científico y un político en competencia a ver quién me cree más. Bueno, yo en materia de ciencia no tengo la menor duda sí, de que usted le cree a los... Porque no se trata del doctor Fauci, se trata de el estudio de todas las eminencias científicas en materia de virus, de epidemiología, de bioquímica, de genética molecular, de biología molecular, en fin. Además que a los que quieran ver el currículum del doctor Fauci... Impresionante. Sus aportes hace casi 35 años, sus descubrimientos de cómo era la transmisión del HIV, su relación con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con cómo se transmitía, cómo se manejaba, fueron impresionantes. No sé por qué en ese momento que estaba los 80 no le dieron el premio Nobel de Medicina. Y ese hombre ha servido a su país. Y a 4 presidentes trabajó con ellos y con el presidente Trump. Pero aquí tenemos un presidente diferente. Sí, el presidente Obama le dio la medalla a la libertad. El presidente Trump, el que opina diferente a él, se llamaba. Bueno, pero fíjese lo que está pasando también. Rusia tiene 250.000 positivos y tiene 2.000 tantos muertos. Se extiende a velocidades increíbles en Rusia. Ahora mismo en Europa es el centro del desarrollo de esta pandemia. España tiene 270.000, pero el segundo lugar en muertos en Europa, en el mundo, lo tiene Inglaterra con 33.000. Rusia tiene 252.245 casos, de los cuales 2.305 son fallecidos, una tasa de letalidad de 0.95, donde Moscú tiene 130.000 casos con 1.290 fallecidos. En la provincia donde está Moscú, el Moscú Oblast, con 24.000 casos, es el que sigue, para que vean la diferencia que hay entre la ciudad y el resto de la provincia. Le queremos dar varias informaciones de carácter científico obtenidas de los organismos internacionales. En primer lugar, desde que el doctor Fauci hablara de este síndrome inflamatorio en niños, ayer el CDC le advierte a los pediatras del mundo y de los Estados Unidos en particular, del mundo en general y de los pediatras norteamericanos, que va a preparar una guía para el manejo de este tema, porque este síndrome inflamatorio en niños está asociado, como lo explicó ayer el doctor de la Rosa, asociado a COVID. Y recuerde que el COVID produce inflamaciones. Entonces, esta es una nueva situación. Recuerde que este es un virus que estamos aprendiendo a conocer. El que le diga a usted categóricamente que ya sabe todo del virus es lo más ignorante que puede ser. Este es un virus que es nuevo. Hay millones de mentes puestas en esto estudiando. Entonces, estos científicos están haciendo de todo. 2. Para hacer la vacuna, ayer escuchaba a un doctor infectólogo de la clínica Mayo, y es el sentir de la mayoría de los médicos que están en esto. Para hacer la vacuna, nosotros conocemos ya, digo nosotros, el mundo científico, no nosotros, no yo, sino el mundo científico, cuál es la estructura genética de este caballero Bullus, que nos ha hecho tanto daño.
y sabemos cómo llegar a él. El problema no es eso nada más. Es que para desarrollar una vacuna, no solamente tiene que matar el virus, lo que no tiene que matar al paciente. Entonces uno tiene que ver dos cosas fundamentales, decía este doctor, otra eminencia de los Estados Unidos. Decía que primero tiene que ser una vacuna que sea segura, que no haga más daño que lo que está. Y dos, tiene que generar una inmunidad de largo plazo, o sea, de 12, 13, 14, 16 meses, 2 años. Esa vacuna, y esos son estudios que aunque yo sepa genéticamente en laboratorio que lo puedo matar, tengo que hacer las pruebas clínicas que no se hacen de un día para otro, ni por el deseo de ningún político presidente. No importa cuántos cañones, ni cuántas bombas atómicas tenga, ni nada de eso. Eso tiene que ver con un procedimiento. La fase de primera prueba, evaluar a esos pacientes, toma meses, hay que mirarlos, hay que volver a hacer otra prueba. De manera que la vacuna no va a estar disponible tan rápidamente, ni a la velocidad de ultrasónica, más allá de la velocidad de la luz, como pretende el presidente de los Estados Unidos. Y dos, este virus se va a quedar aquí por un buen rato, según los científicos, y eso lo conocemos ahora. Y entonces por eso es importante mantener las medidas de mitigación mientras conseguimos la vacuna. Y esto va a tomar varios meses y quizás un año. Las vacunas normalmente se desarrollan en un periodo de 18 a 10 años. Para que usted tenga una idea de la realidad. Ahora estamos trabajando a velocidad de marcha en todo el mundo. Y no solamente los científicos norteamericanos son los mejores. No. Hay científicos en Israel, hay científicos en la República Popular China, hay en Japón, hay en Rusia, hay en la India, hay en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Sudáfrica, en todos lados del mundo, Fernando. Es que no olvidemos, quien consiga primero la vacuna va a tener una de las armas de geopolítica más importantes de los últimos 50 años. Es decir, va a ser realmente la potencia hegemónica por los siguientes 30 años. Le quiero utilizar 2 ejemplos de nuestro continente, de las cosas que están pasando asociadas al coronavirus y asociadas a la lucha política. Brasil. El presidente Bolsonaro, que hoy la realidad de Brasil es que hay más de 190.000 casos positivos y más de 13.000 muertos, y hay miles de personas que se supone que murieron de coronavirus, que todavía no hay un certificado de que esa es la causa, que podrían sumarse a estos 13.000. Siempre pasa así en las pandemias. Cuando usted dice, no, que este país ocultó cifras, no, siempre hay recuento. En Inglaterra, ¿se acuerda que en una revisión se quedó por fuera 4.000? ¿Que murieron en qué? En casas o en los albergues de ancianos, que han resultado ser el fracaso del siglo. Lo que ha revelado esta pandemia es que las casas donde meten a uno cuando está viejo y no lo quieren, que es un depósito de cadáveres, y nadie le importa con la vida suya allí. Este presidente, que se enfrenta simultáneamente al manejo extraordinariamente perverso que ha hecho del coronavirus, ignorándolo, metiendo cosas que no son ciertas, en fin, se enfrenta simultáneamente al ataque del señor Sergio Moro. ¿Se acuerda que cuando él era juez? Bueno, él está dirigiendo, él es el director de orquesta por los niveles de influencia que él tiene en el sector judicial. El juicio contra Bolsonaro por las acusaciones de Moro ese sí anda a velocidad supersónica. Bueno, hoy, por ejemplo, a Folha de Sao Paulo dice: testimonio y video refuerzan versión de Moro y la investigación busca crímenes de Bolsonaro. Y eso significa que la prensa brasileña se ha inclinado por Sergio Moro y le tiene la propuesta al señor Bolsonaro. Alguien está recibiendo un par de tazas de su... Y en la última encuesta que se reveló ayer de Bolsonaro sobre el manejo de la crisis, 55% de los brasileños dice que la está manejando mal, 39% dice que la maneja bien, para un índice de administración de esta crisis de menos 16. Cae vertiginosamente. Bolsonaro en medio de este doble ataque, y ahora se suma a esto las fuerzas políticas de oposición en Brasil. Es decir, el proceso de la lucha contra la pandemia se ha politizado extraordinariamente en Brasil. Nada más que tenga ese concepto, porque lo que nosotros tenemos que evitar en Panamá es la politización de la solución del problema de salud pública. Pero allá en Brasil, en los Estados Unidos, ¿qué está pasando? El país que nosotros le seguimos la pista porque es nuestro principal aliado, nuestro principal amigo,
y tenemos con él el principal usuario del canal. Todo lo que pase en los Estados Unidos a nosotros nos interesa. Y nos interesa que le vaya bien. Hay que ser tonto para querer que a los Estados Unidos les vaya mal. Nosotros queremos que a los Estados Unidos les vaya. Pero fíjense lo que está pasando. Les hablamos ayer, y el doctor de la Rosa y nosotros conversamos sobre la intervención del doctor Fauci en la reunión del comité del Senado. El doctor Fauci fue extremadamente claro en sus cifras, pero son contrarias a lo que el presidente Trump hizo. Y de inmediato se montó una campaña contra el señor Fauci de esas de verdad, ¿no? Diciéndole de todo. El presidente ayer mismo dijo que el doctor Fauci solo toma todos los lados y que siempre está, como diciéndole, este es un baile a la vara. ¿A quién le está diciendo eso? A la autoridad más importante de salud pública de los Estados Unidos y del mundo. Porque, como decía Fernando, ya yo quisiera tener un currículum como este caballero, un científico, y además habla con una sencillez y una humildad. Bueno, esto es lo que está pensando, pero además de esto, se ha desatado una guerra entre los sectores conservadores y los científicos atacando a Fauci. El CDC, que fue en los Estados Unidos siempre en la portaestandarte de las luchas contra las pandemias, ha quedado relegado. 3. El presidente arremete contra los medios de comunicación, ahora sí, con todo, y comienza a sembrar dudas acerca de cifras, que no sé qué, que las cifras no sirven, que las cifras son alteradas. Y además de eso, el presidente levanta acusaciones tras acusaciones. Por ahí, el presidente, el líder de la mayoría republicana del Senado, el señor McConnell, dijo que Obama no había dejado ninguna indicaciones de cómo combatir la pandemia. Inmediatamente le salió el responsable de los Estados Unidos que dirigió la lucha contra el ébola en la administración Obama y le dijo, tienen un documento de 69 páginas que le dicen exactamente cómo manejar una pandemia. Y no solamente la del ébola, sino también la del MERS de 2012. Y fíjense lo que está pasando, eso es en política. La lucha contra el coronavirus se está politizando tanto en los Estados Unidos como en México, como en Brasil. Y le está cayendo también al señor Putin. Pero a nivel global, miren los números que le voy a dar. Goldman Sachs, que no es el Partido Comunista de China, que no es el Partido Comunista de Cuba, ni es la izquierda radical. Goldman Sachs, la quinta esencia del liberalismo, del neoliberalismo. En su estudio dice que es probable que en los Estados Unidos 1 de 4 norteamericanos esté desempleado en los próximos meses. Es decir, el 25% de la mano de obra podría estar desempleada. En todo caso, la cifra sería de doble dígito al final del año, según las proyecciones de Goldman Sachs. De acuerdo a la gente que ha llenado solicitudes de desempleo, hay 35 millones de esas personas. Unido a lo que hay, significa casi que el 14 al 16% de la masa laboral en los Estados Unidos está sin empleo. Bueno. Y además de eso, se dice que de los más golpeados son aquellos norteamericanos cuyo salario anual es menor de $40,000, que con eso no vive usted en los Estados Unidos. Bueno, mal vive en los Estados Unidos. No tiene cómo afrontar los gastos médicos. Y en México está pasando cosas similares. López Obrador va a abrir la economía, pero la situación de México va a ser de recesión aguda. ¿Y por qué nos interesa México a nosotros? ¿Queremos que le vaya mal? No. México está entre los primeros 5 lugares de usuarios nuestros del canal. Usted siempre cuando piense en un país, piense en la relación que ellos y nosotros. Si lo piensa de otra forma, entonces está perdiendo tiempo. Hay gente que porque son anti-norteamericanos, quiere que le vaya mal a los Estados Unidos. No. O porque son de derecha, quiere que le vaya mal a China. No. Entre China, Japón y Estados Unidos son los principales usuarios de nosotros. Porque queremos estar... Entonces, México, que puede tener un crecimiento en el año 2009 de menos 9% en el PIB, contrasta. Y Chile, el FMI propuso 25,000 millones de fondos para ayudarlos. ¿Se acuerdan lo que hicieron con Macri?
los 54.000 millones que le dieron. Bueno, ese endeudamiento después tiene que pagarlo. Y fíjense que en Ecuador, otro paísito que también nos interesa a nosotros y que hemos tenido nosotros relaciones muy complicadas con ellos desde la guerra del banano. Yo le quiero hablar un poco de un día de esto, de la guerra del banano, porque usted vea cómo lo... en el libro de Zoilo ahí, yo creo que incluso lo hacemos con él. Fíjese lo que está ocurriendo en Ecuador. En Ecuador hay una triple crisis. Hay una crisis económica que ha afectado los servicios de salud pública, de educación. El presidente ha bajado bajó todas las inversiones en salud pública. El sistema de salud pública se ha colapsado. Tiene un problema financiero y resulta que en el manejo de la crisis, los vivos de siempre están haciendo millones con las compras. Entonces se está creando un problema de crisis muy parecida a la de Brasil. Y la única diferencia, que no olvidemos que la economía de Ecuador está dolarizada. Es decir, que tiene la misma camisa de fuerza que nosotros. No puede imprimir dinero y tiene que solamente financiarse o por déficit o por deuda. Rápidamente le quiero dar aquí lo que está pasando en Panamá. Y aquí terminamos con esto. En Panamá tuvimos ayer 8.944, si nos va buscando la gráfica, 8.944 con 161 nuevos casos. Aislados en casa hay 1.400, aislados en los hoteles, pero le doy los datos importantes. En cuidados intensivos tenemos el 0,9%, hay 77 personas, la gráfica que tenemos ahí. Esa gráfica que ustedes ven allí es la gráfica que son los casos confirmados de COVID-19 por los incrementos. O sea, ahí solamente estamos midiendo la tendencia completa de incremento día A contra día B. Fíjese, esa gráfica no es el total, eso es simplemente los incrementos. Y fíjese al final cómo los incrementos se están haciendo cada vez las diferencias menores. Preste la atención a esa gráfica. Este es un análisis estadístico y matemático. Él nos está diciendo la tendencia de los incrementos diarios. La siguiente gráfica, esa que está allí, puede pasar la otra. Ahora, mientras le doy los indicadores, el índice de letalidad, la tasa de letalidad está en 2.86 con 2.56. Recuerde usted, y ahí está, cámbiame la otra gráfica, porfa. Recuerde que la tasa de letalidad, ahí está. La tasa de letalidad del mundo es de 7%, los Estados Unidos y la más alta es la de Inglaterra. Fíjese esa gráfica. La tendencia lineal ya no tiene el nivel de inclinación que tenía al principio. Lo que nos está indicando, aquí sí están los números, la proyección con los números reales, o sea, el total. Y le hemos llevado la proyección hasta fin de mes. Y fíjese al final, la que está a mi derecha, la parte final de la gráfica, a partir del 14 son proyecciones de lo que esta tendencia indica. Los números que están ahí son los números que deberíamos tener de acuerdo a lo acumulado. Aquí no hay ningún número inventado por nosotros. Los únicos números que están calculados de acuerdo a la proyección matemática son los que siguen después del 14. ¿Se está notando usted? Y ya estamos nosotros por debajo, hacia la tendencia, y eso nos hace a nosotros calcular que el R, el índice de reproducción efectiva, al día de ayer, global, para nosotros es de 0.98. Poquito por debajo del 1, del umbral. Puede oscilar entre 0.98 y 1.01 probablemente. El MINSA lo calculó el martes en 1.01. Para nuestra gráfica, el índice, el R, que lo va a perseguir usted siempre, es el índice de reproducción efectiva, el RT o el R, que usa Cuomo. El hombre que mejor explica estas gráficas. Es el mejor comunicador de esta crisis. Yo le propongo a la gente del MINSA que lo vean a él. Entonces, fíjese la línea de tendencia. Ahí hay tres combinaciones. Una línea de tendencia lineal, está la polinómica y están los casos reales. ¿Qué nos está indicando a nosotros esto? Que nuestra estrategia, les digo nuestra porque es el país. El país. Nuestra estrategia de mitigar el efecto del virus está funcionando. No tengan duda en eso. Que esto puede cambiar, sí, si nosotros no le prestamos atención, que el virus se va a quedar, por eso le di la información del mundo. Este virus no se va a ir mañana. Y puede haber rebrotes, sí. El momento en que nosotros comenzamos las aperturas va a haber un rebrote. Lo que tenemos que tener es la capacidad para atender ese rebrote. Y como hemos hecho tantas pruebas, nosotros tenemos la geografía de la distribución del virus.
No completa, pero tenemos una idea clara de dónde estamos mal y dónde estamos bien. Y entonces la apertura tiene que darse en combinación con estas cosas. Lo único es que la apertura tiene que darse con un nivel de racionalidad. ¿Qué es para mí un nivel de racionalidad? No pretendamos hacer una cosa y que inmediatamente otra medida lo que hace es contradecir hacia dónde queremos ir. ¿Hacia dónde queremos ir? Hombre, a reabrir la economía para enfrentar la crisis económica brutal que nos está pegando a Panamá. No engañemos a la gente, ¿ah? Panamá se encuentra, igual que el mundo, en una situación grave. No solamente por el problema de salud, sino por el efecto desastroso que eso ha hecho en la economía. ¿Tenemos capacidad de recuperar la economía? Claro que tenemos capacidad. Pero no podemos decirle a la gente que cuando usted termine esto y mañana se abre esto, ya mañana usted tiene empleo. No, no. Los daños a las economías son más a largo plazo. Es más que han sido irreversibles. Y esto se calcula que podría durar hasta 18 meses. Y fíjese la paciencia que tenemos que tener. Y para esto tenemos que manejarlo en el criterio de libertad, con responsabilidad y con disciplina. Y no tomar medidas que contradigan el efecto una de la otra. No dejemos que el miedo no nos deje actuar. El miedo es importante para tener temores fundados y no dejemos que la necesidad de economía nos haga cometer errores estratégicos como está pasando en algunos estados de los Estados Unidos. A la vuelta vamos a hablar sobre lo que está pasando en el agro panameño, de lo que pasó ayer, la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales mandó los expedientes de Varela al Ministerio Público y el señor procurador dice que lo va a distribuir a los fiscales. Este caso pasa ahora. ¿Por qué? Porque ya Varela no es presidente. Es la única razón para esto. Y también le vamos a hablar sobre todo por esta adquisición de AES de los 55 megawatts del parque eólico. Recuerde que la energía eólica, ahí cuando uno compra un parque que eso, uno compra energía, no compra energía firme ni potencia firme. Cuando usted lo quiera entender, entonces tiene que entender la legislación panameña. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas con más entrevistas.